¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Bienvenido a Café con Vos. ¿Cómo está? ¿Cómo te gusta el café? Me gusta con azúcar y con vos. ya no fallaron. Ya no fallamos en esa trampa. Este año entraron en vigencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. Y uno dice, y lo decía desde el inicio yo, hombre, si con los 8 que teníamos de entrada no pudimos cumplir, el mundo pues, no nosotros, el mundo entero quedó debiendo, ¿cómo subimos a 17? Muy buena tu pregunta, Luis, y esto lo quiero enlazar porque al inicio del programa decía vos, a veces los ODS son una cuestión que está allá en la estratosfera. Pues qué bueno que el presidente Ortega ha hecho eco de la Carta Democrática de la OEA, porque muchas veces los acuerdos y tratados internacionales, aunque muchos de ellos son vinculantes según la Constitución, no siempre los estados están dispuestos a mostrarse abiertos a estos acuerdos internacionales. Pues los ODS también son un acuerdo de los estados, y Nicaragua es signatario, es firmante de ese acuerdo, en septiembre del 2015, donde la Asamblea General de Naciones Unidas, el año pasado, luego de una serie de trabajo, de debate de años, no fue una sentada, no fueron 24 horas para llegar a estos grandes 17 objetivos, donde las naciones discutieron, mesas técnicas, etcétera. Y es importante que también, así como le hemos hecho caso a esa Carta Democrática, que es desde luego importante, es la base, ¿no? El diálogo de los políticos es la base, también desde el Estado también le prestemos atención a estos ODS, estos grandes 17 ODS, porque vos planteabas cómo llegamos cómo pasamos de 8 a 17 ODS. ¿Más metas que antes? Es sencillo. Por un lado tiene que ver como sociedad, y no hablamos de Nicaragua, sino a nivel global, han emergido, han surgido nuevos problemas sociales, nuevos problemas culturales, problemas del cambio climático, que hace 30 años eran impensables en la agenda. Y desde luego que esto lo que ha hecho es, después de esas reuniones, lo que se ha hecho es más bien categorizar por temas, 17 grandes temas. Y el más importante de todo ello, creo yo, es que del 1 al 16, del objetivo primero al 16 no se puede cumplir. Sin el objetivo 17 no nos ponemos de acuerdo. ¿Quiénes? El Estado, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones, la cooperación internacional y de luego las universidades. Entonces, ese objetivo número 17 es importante, y esa es quizás la sustancia de esta nueva propuesta de los 17 objetivos, porque a diferencia de los 8 ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, era un compromiso de Estado, es decir, el Estado tenía que ser el garante de esos 8 objetivos. En este caso, los 17 objetivos ya es un diálogo multisectorial. Entonces, por eso que te decía que esto no está desvinculado a lo que está pasando en la coyuntura en la Nicaragua hoy, con la crisis institucional, con la crisis democrática, con la fragmentación como sociedad en que nos encontramos. Y todo el mundo dice, pues, cómo fue la reunión, pero pensamos en el hoy. No estamos pensando en 5 años, en 15 años, qué es lo que propone estos ODS. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una visión muy para hoy, muy coyunturista. Entonces, muy cortoplacista. Entonces, los ODS lo que hacen es una propuesta para que como sociedad, como ciudadanos, en primer lugar nos informemos, conozcamos los alcances de estos ODS, de las 160 y pico indicadores, porque no son una carta de buenas intenciones, sino que tienen indicadores, tienen una metodología específica por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este año ha sido el año prácticamente de la alfabetización. Entonces, en febrero de este año, distintas organizaciones, UNIRSE, la Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social, las universidades, entre ellas la UCC, la UAN, la American College, otras universidades, también creo que la UCA también ha estado,
como sector universitario, hemos hecho esfuerzos para agendar ese tema, para desde nuestro espacio hacer esfuerzos para dar a conocer en qué consisten, cómo es que se van a medir. Como ciudadanos, nosotros a título individual y a título de comunidad, colectivo y organización, tenemos que sumarnos a estas grandes metas, porque como te decía, no es una tarea exclusiva del Estado. Claro, el Estado tiene que llevar la voz cantante, es el garante en todo caso de todas estas políticas sociales, de todas estas políticas públicas. El Estado, también hay una comisión específica que en la Asamblea Nacional está trabajando sobre los ODS. Lástima que a lo mejor no ha habido mucha visibilidad, mucha divulgación sobre esto, pero sí a nivel de Estado se está trabajando una comisión técnica sobre los ODS. Entonces, es importante que nosotros, también como medios de comunicación, porque vos le preguntás a los periodistas también, no conocen todavía el alcance de estos temas, de los ODS, porque muchas veces se maneja como que son esfuerzos más de promoción, de divulgación de las organizaciones. No, lo que pasa es que las organizaciones quizás están más comprometidas con estos temas sociales y lo que hacen es movilizar información. Entonces nosotros, por ejemplo, como universidad, la Confederación Nicaragüense de la Niñez y la Adolescencia, la CODENI, que aglutina cerca de 40 organizaciones, UNIRSE, el FUNIDES y también Plan Internacional y Save the Children, hemos hecho un esfuerzo porque, como te decía, al inicio de este año, en febrero, se dio el banderillazo por los ODS. Ahí estuvieron distintos sectores. El Estado estuvo representado por la institución Pro Nicaragua. Y recuerdo de que ahí fue como el primer banderillazo, el primer acuerdo de ver cómo que íbamos a distribuirnos, la primera tarea de alfabetizar, de dar a conocer estos ODS. Entonces, distintos sectores se han hecho algunos diálogos. En el INCAE se está trabajando con el FUNIDE, se está trabajando una metodología, una métrica de cómo medir a nivel nacional, porque como país nos propusimos trabajar en 4 grandes ODS. En el tema de la educación, en el tema del cambio climático y el medio ambiente, y en el tema del agua, no solamente el acceso, sino que sea de calidad. Recordemos que el primer semestre de este año, uno de los temas de crisis social y ambiental que hubo en este país fue el tema del acceso al agua. Entonces no hay políticas públicas o solamente le prestamos atención a este tema cuando ya no llega al grifo el agua, ¿verdad? Y el otro, el tema de la institucionalidad. Entonces hemos estado trabajando, pero había un sector que es importante y es la niñez y la adolescencia. Entonces, el sector de la niñez y la adolescencia es importante porque es el presente y el futuro. Es decir, de aquí todos estos chavalos, chavalas, de aquí a 15 años, son al final los que tienen que ser los protagonistas, los sujetos, los destinatarios de todos estos grandes temas que se han hecho esfuerzos, y por eso nosotros el próximo lunes vamos a estar trabajando en un seminario estos grandes temas, cómo se prepara, se hace una agenda, una propuesta para que se incluya y se visibilice también los derechos de la niñez y la adolescencia. Vamos a ir a una pausa comercial. Adrián, cuando volvamos, ¿de qué manera se puede articular las acciones? Porque lo que hemos visto hasta ahora es una renuencia de parte del Estado a reunirse, por ejemplo, no con el sector empresarial, porque es un aliado estratégico. Un aliado o su alianza es incluso constitucional, claro, ¿verdad? Pero en el caso de las ONG, la sociedad civil y los organismos que trabajan con la niñez no están en contacto con el Estado. Entonces, puedo decir, esos objetivos no pueden cumplir si el llamado precisamente es para que trabajen en conjunto. Vamos a ir a la pausa comercial. Amigos televidentes y oyentes, cuando volvamos ustedes pueden participar. Recuerden, son parte del programa para meter su cuchara y darnos sus puntos de vista alrededor de lo que estamos conversando. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarme. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP.
Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos televidentes y oyentes del saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos, conversando con Adrián Uriarte, especialista en temas de comunicación, sobre la importancia que los medios de comunicación y la sociedad nicaragüense converse sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se entere de cuáles son, pero específicamente en este momento estamos analizando lo que tiene que ver con la niñez y los derechos que están consignados en esos objetivos. Te decía antes de la pausa, Adrián, ¿cómo se puede hacer para que la articulación entre Estado, sector privado, sociedad civil, academia y demás actores de la sociedad sea un engranaje que camine de la misma forma y no que haya una resistencia, porque lo hemos visto, de un grupo o de otro para reunirse y homologar acciones y que al final los objetivos se alcancen? Mira, yo quisiera ser positivo en ese sentido, considerando la coyuntura actual, esa apertura que hoy ha mostrado el presidente Ortega en relación a la Carta Democrática y que ha dicho que va a darle, va a ser obediente a esos acuerdos internacionales. Yo quiero ser positivo en el sentido de que si este diálogo político realmente se consolida, yo creo que ganamos todo. Y nosotros como coalición por la agenda de los ODS en Nicaragua, se ha hecho reuniones bilaterales, en el caso del Parlamento, con algunos diputados que se han promovido, y para nadie, por ejemplo, es un secreto que en Nicaragua el diputado Carlos Emilio López, por ejemplo, ha sido uno de los principales artífices, ideólogos de los derechos y las políticas sociales a favor de la niñez y la adolescencia en Nicaragua. Sí. También en paz descanse el ingeniero René Núñez, también era un interlocutor clave en este proceso. De hecho, estaba invitado para que estuvieran en esta mesa como Estado, representando el Estado, también al doctor Polowski también, que es el asignado por parte del Ejecutivo para políticas públicas, para las políticas sociales que tienen que ver. Entonces, nosotros queremos ser positivos en el sentido de que hemos dicho que los ODS son una plataforma social que beneficia a todos y donde tenemos que caber todos como nación, son una agenda país, así tiene que verse. Creemos de que el Estado en este momento, porque muchos se están preguntando del diálogo, pero nadie se pregunta qué va a pasar en los próximos 5 años en términos de Plan Nacional de Desarrollo. Sí, reducimos el asunto a lo político, a lo electoral. Pero hay que ampliar la visión, claro, hacia lo social y hacia lo que está comprometido el país como Estado. Entonces, aquí es importante porque los ODS son, de cierto modo, una ruta metodológica para que los planes nacionales de desarrollo, no solo de Nicaragua, sino de todos los países signatarios de este acuerdo, vayan orientando sus políticas sociales, sus políticas económicas, sus políticas públicas, en relación, en función de alcanzar esas metas, pero también con algo clave, la participación multisectorial. Entonces, yo creo que el Estado en algún momento va a tener que hacer una propuesta pública, porque estos ODS, desde luego, hay que educar, alfabetizar, y no me extrañaría, por ejemplo, que en los colegios, en los institutos, en los libros, en los folletos, se incorpore alguna asignatura dentro de la currícula formal sobre el tema de los ODS para orientar a la niñez sobre qué son, cómo funcionan, cómo
de cierto modo representan sus derechos sociales, políticos, culturales, el derecho a la recreación, porque, por ejemplo, tenemos que tener coherencia de que Nicaragua ha destacado a nivel de América Latina en cuanto a la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Después que se aprobó en 1989, en noviembre del 89, el Código del Niño, Nicaragua fue uno de los primeros países en ratificar a nivel de país. Y en ese entonces, el Frente Sandinista, que era una fuerza política, la segunda fuerza política en Nicaragua, recuerdo que era uno de los países que apoyó estas políticas, este instrumento jurídico pensando en ese interés superior en el niño y la niña. Entonces, yo creo de que sí se está trabajando a nivel de Estado. Lo único que no se ha todavía visibilizado, porque como te decía yo, apenas hace un año se aprobó este acuerdo marco, y yo creo que el Estado en este momento ha tratado de buscar cómo ir en las instituciones, en todo el Estado, poco a poco, haciéndose trabajo interno para, desde luego, hacer un planteamiento como política pública. Lo deseable, y eso es lo que apostamos en la coalición, es que este diálogo, así como se dio un diálogo hoy a nivel de OEA, este diálogo se dé, porque creo de que los ODS tenemos que participar todos, porque estamos en esta sociedad, necesitamos discutir sobre estos temas, porque son los temas que necesitamos discutir como país, porque yo me preguntaba hoy en la mañana, y lo decía en un programa radial, ¿a quién le conviene que Nicaragua sea fragmentada? A los países que nunca nos han querido en la región. ¿Por qué? Porque entre más fragmentación política como sociedad tenemos, nos atrasamos más, nos atrasamos culturalmente más, nuestra cultura de debate se posterga más, los indicadores, aunque estemos macroeconómicamente bien, pero nadie gana con una fragmentación social. Los estudiosos, por ejemplo, de Centroamérica han dicho que Nicaragua, uno de los grandes problemas ha sido ese, su postergación y la fragmentación histórica de su crisis institucional. Entonces yo creo que no tenemos que alegrarnos que exista crisis en Nicaragua. Todo lo contrario, tenemos que revisar, y sobre todo revisar el modelo de desarrollo como país, porque hablamos de unos objetivos de desarrollo sostenible, pero no cuestionamos cuál modelo de desarrollo. En Nicaragua prevalecen dos, y hay que decirlo con todas sus letras. Lo deseable es que Nicaragua apostara a un plan nacional de desarrollo humano sostenible. Pero cuando uno revisa el modelo de desarrollo de Nicaragua, tristemente hay que decirlo, que está pensado en un enfoque de desarrollo económico, de crecimiento económico, y un enfoque agroexportador, ¿ya? Y neotractivista. Ahí tenemos el proyecto del canal interoceánico. Es decir, eso lo único que genera... ¿Neo cómo? Neotractivista. Los expertos... Expliquémosle a la gente bueno, eso, los expertos han dicho que el neotractivismo en América Latina, al inicio del siglo XX, por ejemplo, el extractivismo, el modelo de extractivismo era la madera, el oro. Por eso América Latina era un sector geopolítico deseable, codiciable para la inversión extranjera directa. Una vez que ya se han agotado estas materias primas, el concepto neotractivista tiene que ver con esos proyectos meramente como el canal, esas mega infraestructuras, y que son desde luego con capitales ya no occidentales, sino que son capitales orientales, es decir, de Asia. Asia está mirando geopolíticamente hacia América Latina, y por eso que los estudiosos del modelo extractivista lo han caracterizado de esa manera. Entonces Nicaragua está enrumbado, su modelo de desarrollo está enrumbado, por un lado a ese enfoque del canal interoceánico, y por otro lado a ese modelo de crecimiento que el COSEC, por ejemplo, lo aplaude. Pero ojo, no podemos seguir pensando únicamente que Nicaragua va a salir adelante teniendo una élite que se enriquece, que fortalece su riqueza, pero seguimos viendo, por ejemplo, la exclusión social que se manifiesta en los semáforos, en los mercados, en las avenidas del país, donde no tienen acceso a educación, a agua, a empleo, a recreación. Entonces, no podemos seguir nosotros como sociedad teniendo una sociedad de primer mundo, modernista, ¿verdad? Lo bonito, la sociedad que queda al sur de Managua, y la sociedad que queda en la periferia de la capital, que sabemos que tienen rostros de extrema pobreza. Entonces, esas brechas sociales y esa exclusión basado en esos modelos de crecimiento económico y neotractivista, yo creo que tenemos a fondo
ese es un verdadero diálogo que tenemos que hacer como país, como nación, revisar realmente, porque no basta ponerle un título en la carátula de un Plan Nacional de Desarrollo que es basado en un modelo de desarrollo humano sostenible, cuando en la práctica vemos que es un modelo meramente de crecimiento económico que excluye, que expulsa todos los días a nuestros hermanos hacia Costa Rica, hacia Estados Unidos, a la frontera de México. Entonces, un modelo de eso no te genera desarrollo humano sostenible. Entonces, esa es la esencia de los ODS. Es decir, hay una filosofía de fondo, hay unos fundamentos de fondo y hay que revisarlo como país. Entonces, es cierto, es importante el diálogo político, pero ¿para qué? La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, sí, elecciones, sí, diálogo político, pero ¿para qué? ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde vamos como sociedad, como país? Poneme el teléfono en pantalla para ver si la gente quiere meter su cuchara, por favor, Winston o Gabriel, para darles espacio a ustedes si tienen alguna opinión sobre el tema que estamos hablando. Quiere decir que este año sí se han dado pasos. Sí se han dado pasos, pero ¿cuánto ha sido en cualitativo y cuantitativamente esos pasos para iniciar? Bueno, han sido esfuerzos más de carácter cualitativo. Sentarse y hacer una agenda multisectorial no es fácil, Luis. Sobre todo porque las universidades tienen su propia agenda, el sector privado tiene su propia agenda, las organizaciones de la sociedad civil tienen su agenda, las ONG tienen su agenda. Entonces, yo creo que el primer paso ha sido de manera positiva en términos cualitativos porque hemos logrado concertar esta agenda. No hemos esperado que ninguna fuerza política ni nadie venga y diga organicemos. No, como ciudadanos organizados nos hemos nosotros tomado la iniciativa de pujar, de trabajar, de tejer esta agenda, de ponernos de acuerdo que desde su espacio qué objetivo va a trabajar y construir. Nosotros, por ejemplo, como universidad estamos trabajando el tema de la educación y ese creo que es el rol natural de la universidad, promover la educación de calidad, promover el pensamiento crítico, producir conocimiento y nosotros también hemos hecho un esfuerzo a nivel interno como universidad, como UCC. Hemos tratado de vehicular, de dar seminarios, capacitaciones para que los estudiantes conozcan. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de formar tecnócratas que vayan a tener un trabajo, sino que tengan los fundamentos sólidos sobre cómo es que funciona la sociedad y la importancia realmente de trabajar no solamente en función de generar riqueza, sino también de tener sensibilidad en el cambio climático, el medio ambiente, que están recogidos de cierto modo en los ODS. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. El sector privado, lo que han estado, el sector privado también han hecho su esfuerzo y ahora creemos que con el tema que faltaba, el tema de la niñez y la adolescencia, también las organizaciones están trabajando. ¿Por qué? Porque los ODS vienen a integrar, a complementar, a dar esa ruta de seguimiento que ya está establecido a nivel de política pública a través del Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, uno revisa, por ejemplo, los ODS y revisa el Código de la Niñez y revisa las demás políticas públicas, no tienen contradicciones, al contrario, viene a fortalecer y viene a reafirmar ese compromiso que tiene el Estado, pero también no solamente mirar hacia el Estado, sino también nosotros, como sociedad, desde la universidad, el sector privado, de la organización, los medios de comunicación tienen. Yo creo que los medios de comunicación también tienen una labor y es la labor de agendar este tema. De agendar este tema porque recordemos que los medios tienen una función socializadora y también de educar y cultivar este tema. Porque vos le preguntás ahorita al ciudadano común y corriente, no sabe. Entonces creo que todos tenemos que contribuir y colaborar y dar un aporte en ese sentido sobre el tema de los ODS. Y como te repito, este es más o menos el balance este año. Ha sido un año de organizarnos, de formación de nosotros mismos, de aprender bastante, de cuestionar ese modelo de desarrollo y creemos que en los próximos años vamos a seguir trabajando ya de manera más por mesa de educación, mesa de cambio climático, de agua y esa es la expectativa, pues no quedarnos de brazos cruzados, sino también contribuir para reducir eso que hablaba al inicio, esas brechas sociales que tenemos como sociedad. Tengo un par de mensajes que dicen por acá. Hay proyectos y programas como el gobierno Amor a los más chiquitos. ¿En qué cabe este proyecto o no lo están viendo ustedes como algo positivo que se está haciendo a favor de la niñez? Ese es un mensaje. Por otro lado, tengo por acá un mensaje que dice lo siguiente. Hay niños en la calle todavía
¿Qué se está haciendo por ellos? Hay padres irresponsables que los mandan a pedir siempre esperando que les lleven dinero. ¿Qué hacen desde las instituciones del Estado y los otros organismos para evitar que esta situación continúe? Me respondes después porque tengo una llamada telefónica. Le pido brevedad porque el tiempo se nos está acabando. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Adelante, amigo. ¿Aló? Hablo de aquí de Chinandega. Sí. El programa que tiene ahí el muchacho de la ¿cómo es? ODS. En realidad, está bonito lo que le está diciendo, pero hay que decirle a él también de que el gobierno lo que necesita es tener una política pública honesta. Porque él habla de la niñez, pero si son las personas más jóvenes son las que necesita para andar a veces allí en las que tenían en las motos. Bien, le agradezco su llamada. Disculpe que lo corte, pero el tiempo se me está acabando. Adrián. Sí, yo creo que no podemos nosotros negar que a nivel de Estado se han hecho políticas sociales a favor de la niñez, pero también hay que reconocer de que todavía los esfuerzos han sido muy simbólico, porque lo que te decía, aquí el problema no es el Estado, es el modelo que tenemos como de desarrollo que está en función solo de hacer riqueza y nos olvidamos de las políticas sociales. Y no se trata tampoco de darle pan a la gente, sino educarla. Entonces, con una sociedad bien educada, bien formada, no vamos a tener esos problemas, por ejemplo, de padres irresponsables que dejan. No, vamos a tener una educación educada en la cual la política de planificación, la política de la educación integral y todo eso, la niñez, es clave. Entonces, creo que son desafíos que no solamente son del Estado, vuelvo y repito, el objetivo número 17 dice de que todos los sectores tienen que trabajar de manera articulada, incluyendo los medios de comunicación, porque el secretario saliente de la Asamblea General de Naciones Unidas decía cómo hacer comunicables, y era uno de los grandes desafíos, porque de nada sirve que esos 17 objetivos estén ahí si eso no se agenda y no se debate públicamente sobre sus alcances, sus desafíos que tenemos como sociedad. El amigo de la llamada telefónica de Chinandega. Desde luego, lo que está diciendo él, pero lo mismo, volvemos a repetir, solamente tendemos a decir que el Estado es el garante, pero también los demás sectores tenemos que aportar. Y yo creo que aquí es importante. Tiene que haber apertura de todos los lados. Claro, tiene que haber apertura y por eso te decimos, nosotros estamos tomando la palabra. Esta primera apertura, porque aquí lo que estamos viendo es la respuesta positiva de un Estado a un instrumento internacional que se llama Carta Democrática. Entonces, eso no está excluido, por ejemplo, con el tema de los ODS, que Nicaragua es firmante, es signatario. ¿Cuándo va a ser la actividad y dónde? Bueno, el próximo lunes va a ser en el Hotel Hilton Prince, todo el día, de las 8 hasta las 5. Vamos a estar distintas organizaciones, van a estar también chavalos y chavalas, y la idea es que después demos a conocer una primera propuesta de este esfuerzo que hemos nosotros organizado, con la idea de que esto se siga, porque esto no es una versión final, sino que también esperamos que el Estado también participe y podamos hacer un esfuerzo, una agenda de nación. Gracias, Adrián Uriarte, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, este tema tiene que ser parte de nuestra agenda y nuestro debate de todos los días, en la casa, en el trabajo, en nuestros barrios, en la sociedad y en el país. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos pronto y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.